y Zoom Media TV y Producciones Mianji presentan a Sergio Sequera y Edgar Duarte en Confieso que he vivido. Un saludo de Venezuela y al mundo desde esta emisión de su programa Confieso que he vivido. Sergio, hermano, ¿cómo estás? Chico, mejor sería un abuso. Y además, hoy comenzamos una serie de programas que son trascendentales. 3 programas dedicados al eterno número 1, Reni Ottolina. Sí, hablar de Reni Ottolina será, por lo que nos queda a nosotros de vida, tema de nunca acabar, porque siempre habrá algo que decir de Reni Ottolina. Sí. En esta primera edición de la serie sobre Reni, vamos a hablar del Reni hombre, de sus inicios, del Reni en los medios audiovisuales, en la radio, en la televisión. Reni nació el 11 de diciembre de 1928 en Valencia. Por cierto, ese día, el 11 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Locutor en su honor. Y murió en 1978 con apenas 50 años. 50 años, murió muy joven Reni Ottolina. Sí. Sin embargo, en 50 años hay que ver lo prolífico, lo productivo que fue el individuo en materia de medios, particularmente, Sergio. Sí, fíjate que hay una anécdota muy interesante y muy simpática que nos dice ya lo que iba a ser Reni, que la refiere Carlos Alarico Gómez en su libro sobre Reni Ottolina. Reni, siendo un muchacho de aproximadamente 16 años, en una plaza empezó a vender fotos de él mismo. Sí, porque él tenía la certeza. Exacto, él le decía a la gente, compren esa foto porque yo algún día voy a ser famoso, sí, y usted va a tener ese recuerdo. El chamo era ya sabía para dónde iban los tiros. Sí, sí. Sí, Reni se inicia en el año 52 como locutor, que inicia la era de la televisión en Venezuela al participar como presentador del programa inaugural de la hoy extinta Televisora Nacional. En el 54 se convirtió en uno de los pioneros de la televisión venezolana, en Televisa, que eso era uno de los primeros canales comerciales que tuvo Venezuela. Que luego sería Venevisión. Que luego sería Venevisión, eso es correcto. Y al año siguiente de esos inicios en Televisa, él ingresa en Radio Caracas Televisión, donde animaba un programa que era a diario. No era todavía el show de Reni, pero fueron sus inicios. En la década de los años 60 es cuando Reni inicia el popular programa El Show de Reni. Ya eso es en los 60. Marca un hito en la televisión venezolana por muchas razones. Primero, porque Reni fue el primer productor independiente. No necesariamente comienza en Radio Caracas Televisión como productor independiente. Ojo, porque hay gente que puede malinterpretar el comentario. Sino que marca un hito el trabajo que desarrolla Reni Ottolina en la televisión venezolana, porque como productor independiente, eso le permitió, esa independencia económica, le permitió a Reni Ottolina traer artistas de primera talla mundial, que antes llegaban con muchísimo retraso a Venezuela. Pero también con el tiempo eso se convirtió en su principal enemigo dentro de la televisión. Sin duda. Porque él ganaba más dinero. Llegó a ganar más dinero que la televisora y que los dueños de las televisoras. De hecho, hay una anécdota contada por el mismo Reni Ottolina, de uno de los dueños, que lo emplazó, pues. Le dijo, pero es que tú estás ganando más dinero que nosotros. Y bueno, trabajen como trabajo yo. Era un poco su escenario. Sí. ¿No? Tú mencionabas algunos de los hitos de Reni dentro de la televisión y dentro de los medios. Reni
introdujo el primer programa a color en la televisión venezolana. El famoso Churum Merú, el Salto Ángel, dentro de la serie Conociendo Mejor a Venezuela para Quererla Más. Que esa fue una segunda etapa, si me lo permite, Sergio, de Renny Ottolina. Yo tuve la fortuna, valga el comentario, de haber trabajado en el show de Renny, siendo un muchacho que, por cierto, hay una anécdota que, si me permiten contarla, cuando yo tendría en esa época algunos 15 años, 16 años. Hace nada de eso. Antiercito. Yo, como músico, formaba parte de un grupo musical que conseguimos a través de un contrato con el señor Enzo Morera, que era su productor artístico. Conseguimos un contrato para estar en el show de Renny en la semana, en el show que se hacía en la semana, nunca en el show de fin de semana. Claro, para mí, un muchacho de 15, 16 años, para nosotros aquello era como estar en Hollywood. Era el sueño, pues, nosotros como músicos poder tocar en ese show. Pero hay un detalle, que es que mi papá veía el show. Mi papá veía el show de Renny todos los días, al mediodía. No se lo pelaba. Y mi papá a mí me tenía prohibido la ejecución de la música con fines de lucro. Mi papá decía y sostenía la tesis de que la música nosotros teníamos que cultivarla como parte de nuestra formación y de nuestro enriquecimiento espiritual, pero que de ninguna manera podíamos vincular aquello a lo económico. Bueno, era la posición de mi papá y era muy respetable. Entonces a mí me tocaba ir al show de Renny, pero tenía que disfrazarme. Lo curioso es que entonces Carmelo era el maquillista de Radio Caracas Televisión, y él, que conocía perfectamente cuál era mi caso, me maquillaba y me ponía una peluca y una barba y toda una historia con una ropa y me cambiaban totalmente la fisionomía. O sea, tú tocabas de incógnito. Yo tocaba de incógnito, pero la inocencia para mí en ese momento es que mi papá igual veía el show y veía exactamente el grupo que ensayábamos en la casa. Al único que no veía él era a mí, veía a un individuo ahí de barba, porque todos los muchachos que tocaban, el resto, eran obviamente mis mismos amigos que se la pasaban metidos en mi casa y que mi papá conocía perfectamente. Digo esto porque para nosotros el show de Renny fue más que el show como tal, fue una escuela. Allí conocimos individuos como Régulo, el popular Montanita. ¿Cómo no? Montanita, que su nombre es Régulo. Él era como el utilero, ¿no? Él era el utilero de Renny Ottolina. Y su uniforme era una camisa y un pantalón de caqui con unas botas de seguridad. Era el individuo que le ponía todo el decorado y hacía todo este asunto, toda esta logística que necesitaba el señor Ottolina para el desarrollo del programa. Pero él era la figura de Régulo, era ver la imagen de el potecito de pinturas Montana, valga la cuña a la gente de las pinturas, porque ese muñequito que hace de pintor era ver a Régulo, salvo que no se ponía el sombrero, ese sombrero de paja. Por eso es que le decía al mismo Renny Montanita. Sí, pero era un individuo clave para Renny. No, para Renny era su mano derecha. Pero era clave. Fíjate que en el estudio habían varias personas que jugaban papeles importantísimos. Uno era Régulo, obviamente, estaba el señor de Córdoba, que es un señor español que actuaba como el productor y el productor ejecutivo allí en el escenario. Era un hombre muy... Gonzalo Fernández de Córdoba. Gonzalo Fernández de Córdoba, exactamente. Pero un hombre sumamente rígido. Era un hombre de baja estatura, lo recuerdo perfectamente, y para nosotros era una figura muy intimidante porque estaba muy pendiente de la hora de
de que uno llegaba, en donde tenía la entrada de uno. En el show de Reni, que se hacía en vivo, habían unos sofás donde había un público que no era público, era gente que de una u otra manera estaba vinculada con el show, o amistades que iban allí y a veces hacían ruido. Que por cierto, contado por la misma Mirla Castellano, Gonzalo Fernández de Córdoba, junto con Guillermo González, el que tenía el señor Cine. El famoso señor Cine. Fueron las dos personas que le pusieron su mote artístico de la primerísima. La primerísima. Que muchas personas creen que fue Reni el que se lo puso, no, fueron ellos dos, pero Reni fue el primero que la presentó como la primerísima. Como la primerísima. Sí, bueno, Reni no solamente fue el caso en este caso de la primerísima Mirla Castellano, también le puso el mote a su queridísima Nancy Ramos, que trabajó en el show de Reni infinidad de veces y la bautizó como la muñequita que canta. Raquelita Castaño fue otra de sus apadrinadas. Otra de sus bueno, además que Raquelita empezó, si yo era un chamo de 15, 16 años, ya les cuento Raquelita que era menor que yo. O sea, cantando los claveles de Galipán. Los claveles de Galipán. Y hacía además otras cosas, porque Raquelita ya tenía ese mundo artístico recorrido desde el punto de vista discográfico, porque estaba muy bien pegada en la radio desde sus inicios, además que después conoció al esposo de toda su vida, que es el Pollo Sifonte. Sí, fíjate que otro de los hitos importantes de Reni es la creación de los cuerpos de baile en su show, y dentro de sus cuerpos de baile, los primeros cuerpos de baile, una serie de artistas muy reconocidos. Sí, después. ¿Cómo no? Marina Baura, Rosario Prieto, Mary Cortés. Porque en los inicios de ese cuerpo de baile que se fueron dando con material criollo, era material de aquí, eran bailarinas y bailarines venezolanos. Renio Tolina contrató un hombre con una visión extraordinaria, porque además él quería el show como un show con todos los hierros, con todos los helados. Él contrató a un individuo que se llama Jim Huntley, que era un coreógrafo ya con cierto prestigio, con cierto nivel de prestigio internacional. Él se trae a Jim Huntley, que es con el que se consolida aquel cuerpo de baile, que por cierto fue conocido como las chicas del show, las chicas de Reni, o las chicas del show, como se llamaban, pero curiosamente también había hombres en el cuerpo de baile, es decir, eran las chicas y los chicos, ¿no? Tengo que hacer esta acotación porque no todos eran mujeres. De las más destacadas figuras que estuvieron para ese entonces, estoy hablando de los años, de la segunda mitad de los años 60, del 65 al 70. Las figuras más destacadas puedo citar a Gudelia Castillo, que después se fue a Margarita, por cierto, no sé si todavía está por allá. Las morochas, que eran famosísimas porque además del extraordinario parecido, eran personas muy gratas, muy simpáticas, eran Janet y Zaida, eran personas agradables. Y vale la pena aquí hacer un inciso de otra anécdota. Había en este cuerpo de baile, había un personaje periférico que no pertenecía al cuerpo de baile, pero que se sabía todas las rutinas de las muchachas y de los chamos que bailaban en el cuerpo. Este personaje se llama Orlando Daza. Orlando Daza no es otro personaje que un individuo que lo que hacía era de asistente de vestuario, y entonces entre una actuación y otra de las personas del cuerpo de baile, él era el que corría con los trajes, las ayudaba a cambiarse y tal y qué sé yo. Ese individuo, que además sentía fascinación por el baile, terminó siendo coreógrafo de Radio Caracas Televisión por mucho tiempo. Además lo hizo muy exitosamente porque, bueno,
a fuerza de estar allí, de formarse con los mejores, aprendió, sin duda alguna. Pasando a otro esquema de Reni, una de las materiales o de los basamentos que le dio más piso al éxito de Reni fue la escogencia de los productos que él tuvo como sus aliados comerciales o sus clientes para él promover en su programa. Reni fue muy cuidadoso porque la gente lo tiene como el loco que hacía la cuña del chocolate tal y regaba. Se lavaba el cabello. Sí, regaba todo el estudio porque le daba acción a la licuadora sin ponerle la tapa y aquello, por cierto, Regulo gozaba un pullero con aquel asunto porque era muy jocoso ver a Reni, porque era muy torpe en el manejo de todas esas cosas. En lo que no fue torpe, pero para nada, fue en la escogencia de la calidad de los productos que él anunció. Siempre fue muy exigente. Él decía, esto lo recuerdo con mucha vivencia, yo nunca voy a anunciar nada que yo personalmente no haya probado y que personalmente no esté convencido de que es perfecto el producto para el consumo del público. Reni logró algo, y siempre se lo comento a mis estudiantes en venta y en marketing, logró el nivel más alto que puede lograr un vendedor, que puede lograr un hombre de medios, que puede lograr un locutor, que es que el público diga, si lo dice Reni es verdad. Y si lo anuncia Reni es porque es bueno. Así es. El nivel de credibilidad. O sea, es el nivel más alto que tú puedes lograr. Por el simple hecho de que él fuera el anunciante de ese producto, de esa marca, la gente lo compraba. Así es. Simplemente porque lo anunciaba Reni. Sí. Reni Ottolina fue un hombre polifacético, lo que podemos decir polifacético. Además que cultivó una serie de actividades extraordinarias. Un individuo que hablaba qué sé yo cuántos idiomas, no que los chapuceaba, los hablaba. Además de la genialidad del publicista que tuvo, de la vena como publicista, que fue extraordinaria. Del hombre show. Del hombre show, del showman, exactamente. Pero Reni tiene otra faceta. Reni fue un amante del automovilismo. Reni, mucha gente no sabe, no como coleccionista, que además también coleccionó algunos vehículos, por cierto, de marcas interesantes. Es que Reni le gustaba correr. Reni corrió en Le Mans, en carreras en Le Mans, en Francia. Estuvo con el Pelón Caprile. Estuvo con Pancho Pepe. Con Lino Fallén, que mucha gente ya ni recuerda, lamentablemente, a menos de que sea gente del medio y vinculados a este mundo automovilístico. Pero fueron personajes famosísimos en el mundo automovilístico con los que Reni Ottolina se destacó y estuvo con ellos. Por cierto, Reni Ottolina estuvo en su propia escudería conduciendo un Mercedes-Benz, que era una de las marcas que anunció y que eran de sus favoritas para las carreras. Ese fue Reni Ottolina, entre otras cosas. Okay, fíjense que es interesante porque ya a mediados del 66, 65, 66, Reni Ottolina, después que viajó a Estados Unidos, se forma más como productor. Al regreso, ayuda a fundar la cadena venezolana de televisión, lo que es el Canal 8. Eso es importante recordar porque es cuando sale y surge el programa, se consolida el programa dominical Reni Presenta, porque teníamos el show de Reni de lunes a viernes, que era un programa de 1:30 de duración, pero ya Reni Presenta era la élite de la televisión venezolana. Sí, los artistas que presentó Reni allí eran lo más grande. Lo que estaba sonando en el mundo. Louis Armstrong, Tom Jones, que por cierto, Aretha Franklin, Charles Aznavour. Por cierto, sí, él trajo no solamente a estos europeos y americanos, sino que trajo
al que para esa época fue el furor en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que fue Armando Manzanero. ¿Cómo no? Que fue una cosa extraordinaria por su riqueza como compositor, fue una cosa extraordinaria. Eso marcó una televisión nueva que en el año 67 realiza uno de los programas icónicos de la televisión venezolana, que es la adaptación que hizo el propio Renio Tolina de un cuento de Charles Tesswell, El angelito más pequeño. Que lo protagonizaba su hija, ¿no? Lo hizo con la hija más chiquita. A mí alguien me preguntó en algún momento si ese programa lo había hecho con Rona o con Rina. Le dije, no, ni con Rina ni con Rona. Lo hizo con la más chiquita, de Renio Tolina. La música de Ali Agüero. Con música de Ali Agüero. Esto y mucho más lo vamos a continuar en la segunda parte de su programa Confieso que he vivido. Y Reni por siempre. Y Reni por siempre, porque es así. Es así. Hasta una próxima Hasta la próxima. entrega.